Hola, buenas tardes. Soy el Padre Gabriel de la Parroquia Inmaculada Madre de Dios de Gonet, de la Arquidiócesis de La Plata, y seguimos con estos encuentros en torno a la Semana Laudato Si. Hoy nos acompaña Fernanda Borgognoni, una hermana de la comunidad que es catequista, además se desempeña aquí como es una de las coordinadoras de la catequesis, y es profesora en Ciencias Sagradas, Filosofía, licenciada en Educación Religiosa, y la invité sobre todo a Fernanda porque ella es miembro de la Junta Catequística Arquidiocesana. Y me parecía interesante, Fernanda, que nos puedas dar una mirada desde allí, ¿no? Desde el lugar de la catequesis, cómo el Laudato Si ilumina también la, la vida de la catequesis, la vida de las familias, de la educación. También te desempeñás como docente, así que, bueno, te doy la palabra si nos compartís tu Sí, ¿qué pensamiento. tal? Bueno, buenas noches. Eh, Fíjense, esta encíclica, la carta encíclica Laudato Si, es una carta maravillosa del Papa Francisco. Realmente es para, como dice el Papa, el Padre Menapace, para rumiarla, para gustarla, para sacarle el jugo de a poquito, especialmente en este contexto que estamos viviendo con el tema de la pandemia, que adquiere una significación, una connotación muy especial. En esta encíclica, el Papa comienza haciendo una descripción pormenorizada de la gran ambiental que estamos viviendo y sobre todo todos los peligros que toda esta problemática ambiental conlleva. Y a partir de esto surge un desafío, nos propone un desafío, que es cuidar esta casa en común. Y es un desafío que no le atañe simplemente a un grupo, o simplemente no es un desafío a los católicos, sino que es un desafío para absolutamente todos, inclusive el desafío de aportar cada uno de nuestros talentos. El Papa quiere ir al fondo, no se limita simplemente en describir esta crisis ambiental, sino que dónde está lo profundo del problema. Y es por eso dice que esta degradación ambiental, esta degradación convivencial, tiene una raíz humana. El Papa utiliza en la encíclica una frase que me pareció de Benedicto XVI, que dice que esta expansión de los desiertos exteriores obedecen a la expansión de los desiertos interiores. Es decir, acá está uniendo el Papa que esa crisis ambiental está unida a una crisis del interior del hombre. Ese vacío del hombre, este desierto que el hombre está transitando por este alejamiento progresivo de Dios, por ese deseo de felicidad que el hombre tiene, evidentemente lo quiere llenar, pero lo está llenando con cosas materiales, con esta tecnocracia que realmente nos inunda y que termina desbordando, ¿no es cierto?, en estas problemáticas ambientales que nos están afectando. Entonces nos podemos hacer una pregunta: ¿cómo puede ser, ¿no es cierto?, que algo interior, algo que ocurre en el interior del corazón del hombre, pueda afectar lo exterior, el medio ambiente en el cual vivimos? Si nosotros nos remontamos al pasaje bíblico, ¿no?, de la creación, cuando Dios crea al hombre, esa existencia humana se va a fundamentar especialmente en tres relaciones: en una relación con Dios, en una relación con el prójimo y en una relación con la tierra. ¿Y qué va a pasar cuando el hombre, evidentemente, no se conforma con ser criatura? Cuando el hombre quiere ocupar el lugar de su creador, ocurre ese pecado que rompe, destruye esa relación donde se fundamenta esa existencia humana. Y lamentablemente, al fracturarse ese corazón roto, alejado de Dios, eso se traduce en que no lo pueda descubrir en este libro abierto que es la naturaleza, en el cual Dios se muestra y nos demuestra y quiere que llegue su amor a nosotros. Fíjense que el Papa dice:
si este hombre, con este corazón fracturado, es incapaz de valorar al pobre, si este hombre es incapaz de valorar al embrión humano, si este hombre es incapaz de valorar a lo mejor una persona con una discapacidad, ¿cómo va a escuchar el grito de la tierra? Es muy fuerte lo que plantea, ¿no? Entonces acá el Papa no se conforma con simplemente hacer un itinerario de diagnósticos o de problemáticas ambientales, sino que el Papa 2 veces utiliza esta frase en la encíclica, que dice: la realidad supera las ideas. Por lo tanto, plantea un desafío, y ese desafío es justamente un cambio integral ecológico. En este cambio integral ecológico, tiene que apuntar justamente a lo cultural, a lo espiritual y a la educación. Por lo tanto, él va a pedir que justamente a qué agentes son los más adecuados para que se produzca esta transformación integral ecológica. Va a ser la familia, va a ser la educación, va a ser la catequesis y los medios de comunicación y las redes sociales. El Papa llama a una transformación ecológica y utiliza un término que a mí me encantó, que es la conversión ecológica. La palabra conversión viene del griego y significa metanoia, darse vuelta, es decir, darme cuenta que voy caminando en un sentido que es equivocado, entonces tengo el coraje de hacer un giro de 180 grados para rectificar mi rumbo. Entonces el Papa está entendiendo es un cambio en la humanidad a tal punto que es un cambio de paradigmas, y que ese cambio de paradigmas se traduzca en un estilo de vida. Pero para que se logre ese estilo de vida diferente, entonces es necesario recurrir justamente a estos agentes que pueden provocar el cambio, que son la familia, la educación, ¿no es cierto?, la catequesis y los medios de comunicación. ¿Por qué estamos diciendo la familia? Porque fíjense que la familia es la cuna donde Dios deposita el don más preciado, que es la vida, para ser protegida, para ser cuidada. Es en la familia donde se acrisolan, ¿no?, los grandes valores que nos hacen personas. Es donde se empieza a mamar el amor a Dios. A través de la educación, ¿qué pretende? ¿Cuál es el fin de la educación? El fin de la educación es la formación integral de la persona. ¿Y cuál es el fin de la catequesis? Por eso también la involucra a la catequesis. Si vamos a la etimología de la palabra catequesis, ahí tenemos la respuesta. Cata, de arriba hacia abajo, eco, hacer resonar el amor de Dios en los corazones de los hombres. O sea que la catequesis, el fin de la catequesis, es presentarle a ese Dios que es amor, que te puede transformar la vida. Y le pregunta, justamente le asigna a la familia, a la educación y a la catequesis 3 cosas que son muy sencillas. Él habla justamente de recuperar cosas que se están perdiendo con el tiempo, como el hecho de ser agradecidos, dar gracias, el pedir por favor y el pedir perdón. Da mucha importancia el Papa Francisco al recuperar la bendición de los alimentos en familia. Ese gesto tan sencillo, que a lo mejor en la catequesis, o cuando los nenes son chiquititos en el jardín le enseñamos esa oración tan bonita: Niñito Jesús que naciste en Belén, bendice la comida y a nosotros también. Está resaltando, está valorando lo que significa ese pan que tiene que ser compartido. Y que a su vez ese pan compartido también habla de la dignidad del trabajo, porque para que ese pan esté en la mesa se necesitó el esfuerzo y el trabajo de la persona. ¿Sí? Entonces, el Papa lo que busca es, a través de estas cosas sencillas, como el dar gracias, ser agradecido. Entonces, ¿cómo a través de ese dar gracias yo agradezco todo lo que Él me brinda a través de esta naturaleza y de la creación? Inclusive a través del por favor, a través del saber pedir perdón, son palabras mágicas que atemperan el espíritu, que nos llenan de paz y que crean un clima espiritual
a tal punto que nos permiten la contemplación. Y en esa contemplación uno está abierto a la creación donde Dios nos está hablando con ese libro abierto. Y también lo que dice el Papa es muy concreto y muy simple. Es decir, ¿de qué manera yo puedo provocar este cambio? A través de, él habla de pequeños gestos ecológicos. Tan simples como el hecho de, por ejemplo, el cuidar el agua. ¿Mm? ¿Cuántas veces nos lavamos los dientes y dejamos que el agua corra, o lavamos los platos sin medir la cantidad de agua que estamos utilizando? ¿O cuántas veces somos indiferentes a esa pérdida de esa goterita, ¿no? De la que sigue cayendo, y a lo largo del día son un montón de litros de agua que se están perdiendo, o esas descargas de los baños que siempre pierden agua. Esos detalles, es ahí donde el Papa quiere que pongamos el acento. Inclusive también menciona el uso de las energías renovables, que no contaminen. Y en casa, ¿cómo podemos cuidar de todo esto? Simplemente apagando las luces innecesarias. O bien utilizando lo menos posible los plásticos, utilizando lo menos posible el papel. Yo escuchaba a Karina, que el otro día estuvo, ¿no? Que me hacía recordar a mi infancia, cuando íbamos a hacer los mandados, no existían las bolsitas de plástico, íbamos con la bolsa de los mandados, que ahora volvemos a utilizar esa bolsa de los mandados. ¿Por qué? Porque somos conscientes cada vez más de lo importante que es la contaminación que provoca el plástico, o esas botellitas, los PET, con los cuales nosotros compramos el agua. Llevamos a la escuela un proyecto llamado el Proyecto Ecoaula, donde está conectado con el programa de televisión Ambiente y Medio, donde en forma gratuita tratan de concientizar a los chicos, a los alumnos, justamente de la importancia que tiene esto de saber separar la basura, y cómo estos plásticos son terriblemente nocivos para el medio ambiente. Yo algo que no sabía, dice que todas estas bolsitas de plástico o estos PET, que muchas veces los lleva el viento y terminan en el mar, pero toneladas de estas bolsitas, se van desintegrando, por empezar tardan cientos de años en desintegrarse, pero después al desintegrarse se forman microplásticos que son comidos por los peces y que ya están internalizados en sus músculos, y cuando nosotros comemos esos peces estamos comiendo esos microplásticos que los peces consumían. O sea que en definitiva, cuando el hombre va en contra de la naturaleza se va en contra, rebelándose en contra del hombre. Inclusive con cosas bien concretas. Hay un proyecto que se utiliza muchísimo y que se menciona siempre, que son el tema de esto, que tiene distintos nombres. Esto es lo que se llaman ecoladrillos, o bien también hay proyectos que se llaman botellas de amor, donde uno va poniendo, acá por ejemplo tengo uno a medio utilizar para que se vea, ¿no? Las bolsitas se van metiendo, ¿eh? Y tienen que estar limpias, tienen que estar secas, y se van poniendo adentro de las botellas. Con estas botellas, por ejemplo, que hay un centro acá que tenemos en La Plata, que las recibe en 60 y 128, se construyen un montón de cosas. Por ejemplo, se hacen casas, se hacen muebles. Una catequista mía, por ejemplo, hizo un proyecto con sus alumnos, hicieron banquetas que fueron donadas a una capillita de las afueras, acá de La Plata, donde los chicos daban catequesis en el piso porque no tenían dónde sentarse. O por ejemplo, yo les muestro, miren, acá yo tengo este muñequito, este está hecho, lo hicimos en un proyecto del año pasado con los chicos de la catequesis, también con botellas de gaseosa. Los chicos pintaron, lo hicieron transformar en un juguete, o por ejemplo, convertían los envases de lavandía en autos de carrera, o los cartones de leche en jueguitos de té, o en casitas de muñeca. Hicimos una tarde de juegos en un jardín, en las afueras ahí de Tolosa. Entonces, a través de la catequesis, no solamente le estamos diciendo que hay que cuidar esta casa común, el medio ambiente, sino que también los estamos incitando a la solidaridad, a esa relación con ese prójimo. Y teníamos que ver cómo los chicos disfrutaban, decir, cómo esto que era una basura, esto que iba a terminar en el tacho de basura, los chicos los disfrutaron y se transformaron en unos juguetes
maravillosos que hablaban de la creatividad que se despertó en ellos. Tres cosas fundamentales, las 3 R: reciclar, reutilizar, renovar. El Papa Francisco, otra cosa que hace hincapié es en el buen uso, en saber calcular la cantidad de alimentos que nosotros utilizamos. Dice que en el mundo se desperdicia 1/3 de los alimentos que se producen. Es una barbaridad cuando hay gente que se está muriendo de hambre. Entonces, se apunta a esos pequeños gestos ecológicos, y el Papa Francisco habla de lo que llama las virtudes ecológicas. ¿Qué es una virtud? Sabemos que, por definición, un hábito operativo, bueno, o sea, son acciones que al repetirlas las vamos internalizando. Entonces, el objetivo es hacer hábito estos pequeños gestos ecológicos, y parece que no tuvieran importancia, pero que en definitiva, a la larga. Y cómo también desde la misma catequesis, ¿no? Podemos ser partícipes en la formación de los hábitos de los chicos, porque esto que vos decías hoy, por ejemplo, gestos simples, catequísticos familiares, ¿no? Esta bendición de la comida que vos hoy nombrabas, por ejemplo, ¿no? Que si uno a través de los chicos llega a las familias y catequiza así las familias y va también generando esos hábitos en las familias, cómo ellos también van creciendo en esa conciencia de bendecir, alabar a Dios a través del alimento, ¿no? Obra de la creación, y incluso hasta de las personas que están detrás de esos alimentos que comemos, ¿no? ¿Cómo O se sea, dignifica el todo trabajo? vuelve todo vuelve a la revalorización del hombre en la creación también, ¿no? De acuerdo. Exactamente. Inclusive, con respecto a la catequesis, hace mención justamente cuando uno enseña en catequesis la creación, que enseñamos que una vez que Dios crea todo, termina diciendo, y Dios vio que era bueno, que era muy bueno, y que crea al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, es decir, ¿en qué nos parecemos a Dios? Nos parecemos en que nos regaló un alma espiritual inmortal con una capacidad de inteligencia y de voluntad que nos permite conocerlo y amarlo. Y al dignificarnos y elevarnos, ponernos como señores de esa creación, nos da el mandato de dominar esa tierra. Pero acá tenemos que, por eso, la posibilidad de trabajar con nuestros alumnos, con nuestros catecúmenos, justamente, lo que significa ese dominar o el cuidar la tierra, que no significa un dominio despótico, un dominio absoluto sobre los seres, sino que apunta justamente a ser administradores responsables. Enseñar a nuestros chicos el hecho de ser colaboradores con Dios en la creación a partir de estos pequeños gestos cotidianos. Y otra cosa que hace mención en relación a la catequesis, esta encíclica, la importancia que tienen los sacramentos. Y dice uno, ¿cómo se vinculan los sacramentos con la naturaleza? Acá dice literalmente la encíclica, dice, los sacramentos son modos privilegiados en los que Dios asume la naturaleza para que sea vehículo de la vida sobrenatural. Es decir, fíjense cómo los sacramentos son signos sensibles y eficaces de la gracia, cómo ese amor de Dios que quiere llegar a nosotros para transformarnos, es intangible, es espiritual, y sin embargo Dios quiere que algo, un elemento de esa naturaleza, de esa creación, sea el vehículo para que esa gracia de Dios llegue a nosotros. Y sobre todo resalta el sacramento de la Eucaristía, ¿no? La importancia que tiene nosotros que como catequistas preparamos, ¿no es cierto?, para que los chicos reciban en este proceso catequístico esta vida sacramental. Habla de la catequesis y dice como centro vital del universo. Centro vital del universo, la Eucaristía. ¿Por qué? Porque de la Eucaristía brota el amor con mayúscula. Y es el amor, volviendo a este diagnóstico que hicimos al principio, esta falta de amor en el corazón del hombre, es lo que está provocando esos efectos exteriores. Ese amor que brota de la Eucaristía, es el amor que transforma. Y sobre todas las cosas, esa Eucaristía que ayuda
a tomar conciencia, ¿no?, a los catecúmenos que vamos teniendo y después a los que ya hemos accedido al sacramento también, esa conciencia de la presencia real del dueño de la creación en la El creación dueño de la misma. creación, tal cual. Porque ahí se hace presente Jesús, ¿no? Y a Él le pertenece la obra creadora y la creación. Entonces, ¿cómo ese sacramento en particular que vos nombrás, ¿no? Eh, con la conciencia de ese sacramento también volvemos a plantar la conciencia de quién es el Rey, quién es el Señor, quién es el dueño, ¿no? Inclusive también en la catequesis tenemos la oportunidad de ver cómo el mismo Jesucristo sabe detenerse ante la creación, ¿no? En los pasajes cuando dice, Jesús se para y dice, vean esos lirios del campo, vean las aves del cielo, ¿no? Que no trabajan y sin embargo el Señor las alimenta, ¿no? Él nos enseña con esa actitud, de tener esa actitud contemplativa, de saber parar, inclusive la importancia en la creación, cuando hacemos el relato de la creación del sábado, el último día para el descanso, tiene un porqué. O el domingo, el día del Señor, tiene un porqué. Es hacer un alto en esta rutina, en esta vorágine en que nosotros estamos inmersos, justamente para recuperar esas tres relaciones que dijimos hoy en la cual se fundamentaba la existencia humana. Ese domingo, el Día del Señor, es la posibilidad que nosotros tenemos de poder vincularnos con ese Dios a través de un culto ya sea interior como exterior, vincularnos con los demás, con ese prójimo, a través de las reuniones en familia, el compartir la mesa los domingos. Y el Y detenernos, ¿no? Porque también eso nos ayuda, nos invita a detenernos, ¿no? A hacer un parate. Y cuando uno se detiene, también tiene esa posibilidad de poner, como de volver la mirada a lo esencial o a lo importante, ¿no? Y a veces uno hasta se detiene y empieza a descubrir esas cosas que Jesús nos enseñaba en el Evangelio. A veces descubrimos, deteniéndonos en nuestra misma casa, la presencia de lo verde o la presencia de la flor que está allí creciendo, ¿no? Y ahí podemos, ¿no?, como revincularnos con Dios de otro modo en ese momento de descanso, de volver a poner a Dios en el centro y al hombre Exacto, con el Dios. lugar de creador que merece, ¿no? Está tan desplazado. Inclusive, también en la catequesis, donde vamos mostrando este plan de salvación, sabemos que toda esta creación, nosotros como colaboradores de Dios en esta creación, en el final de los tiempos, ese mismo Cristo va a devolver esa creación a Dios Padre, y todo va a ser recapitulado en Cristo, ¿no? Donde Dios va a ser todo en todos, toda esa creación, ¿no es cierto?, va a ser renovar cielos nuevos y tierras nuevas. Entonces, tenemos mucho por hacer, mucho por hacer. Yo quería finalizar un poco con una reflexión de Michel Quoist, que me parece que resume cuál es nuestra tarea, ¿no? Porque muchas veces caemos en la tentación de decir, con que yo junte los plásticos, que yo cuide del agua, que yo haga esto, que yo haga lo otro, estos pequeños gestos ecológicos chiquitos, parece que ¿cómo va a cambiar el mundo? Y sin embargo, el mundo cambia con la sumatoria de todos estos pequeños, grandes gestos de amor. Y eso es un poco lo que expresa esta reflexión. Dice así: si la nota dijera, una nota no hace melodía, no habría sinfonía. Si la palabra dijera, una palabra no puede hacer una página, no habría libro. Si la piedra dijera, una piedra no puede levantar una pared, no habría casa. Si la gota de agua dijera, una gota de agua no puede formar un río, no habría océano. Si el grano de trigo dijera, un grano de trigo no puede sembrar un campo, no habría cosecha. Si el hombre dijera, un gesto de amor no puede salvar a la humanidad, nunca habría justicia, ni paz, ni dignidad, ni felicidad sobre la tierra de los hombres.
como la sinfonía necesita de cada nota, como el libro necesita de cada palabra, como la casa necesita de cada piedra, como el océano necesita de cada gota de agua, como la cosecha necesita de cada grano de trigo. La humanidad entera necesita de ti, allí donde estés, porque eres único y por tanto irreemplazable. Así que Muy, muy linda. Y además desde allí también desprendemos, ¿no?, esta mirada sinfónica de la creación, ¿no? Sin cada una de esas cosas creadas, ¿no?, la creación no existiría. Nosotros formamos parte de esa creación, ¿no? Somos parte de lo que Dios pensó, incluso para nosotros mismos, ¿no? Bueno, Fernanda, muchas gracias, muy no, por favor, enriquecedor y, ser padre. y bueno, nos estamos viendo nosotros por la parroquia, nos vamos encontrando No vemos permanentemente. Sí. cada tanto. Bueno, A los que nos se van escuchando, nos encontramos mañana con Monseñor Bochatey. Ya mañana cerramos este ciclo de charlas, este tiempo de la Semana de la Laudato Si. Allí Monseñor Bochatey entonces va a dar el cierre de estos encuentros. Nos encontramos en el día de mañana. Gracias, Fernanda. Adiós. no, por favor, padre, gracias.